Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Contenido Jurídico y hoy estamos de manteles largos, estamos en una fecha especial, significativa, y nos acompaña la juez Blanca Ivonne Ábalos Gómez, juez 23 de lo familiar. Muchas gracias, abogada, por acompañarnos, por su presencia. Vamos a hablar hoy de un tema que nos interesa a todos, es el tema de los aspectos relevantes en los juicios de alimentos, los alimentos en general. Muchas personas tienen dudas. ¿Quién tiene derecho a recibir los alimentos? ¿Quién tiene el derecho a proporcionar estos alimentos? ¿En qué medida? ¿En qué se basan los jueces para determinar estas circunstancias? Y pues bueno, hoy de primera mano tenemos a una juzgadora que nos va a explicar cuáles son los mecanismos y los aspectos relevantes en todo lo relativo a los alimentos. Y pues bueno, entramos en materia. Abogada, muchas gracias por acompañarnos. Sea muy bienvenida en el programa. Pues muchas gracias. Primero que nada agradezco la invitación y como comentaban, pues en una fecha que es un poco pues emblemática, creo que en México va a sentar un precedente, pero pues también como de repente podemos llegar a comentar, todas las mujeres debemos de colaborar en el ámbito de nuestros trabajos y bueno, creo que en esta ocasión ya teníamos pues este evento previamente y es una forma también de compartir y de informar pues con todas las mujeres muchas situaciones que se presentan en el día a día, pues a veces en lo que implica la terminación de una relación de pareja o lo que implica en la subsistencia diaria con sus hijos para poder obtener recursos cuando la pareja no pues quiere colaborar, ¿no? Con esta pues obligación de crianza y en algo tan básico como lo es el aporte de la obligación alimentaria. Pues vamos a platicar de algunos aspectos que consideramos importantes. Obviamente, pues estamos abiertos a preguntas, ¿no? Así es, muchas gracias. A veces es lo que nos permite ir guiando un poquito más las dudas. La conversación y la charla con la gente. Pues bueno, entrando al tema, a la materia, nos gustaría que nos explicara, por favor, ¿qué son los alimentos? ¿Qué envuelve todo esto de los alimentos? ¿Solo se trata de un cierto rubro o cuáles son los rubros que cubre? ¿Y quiénes son los obligados a proporcionarlos y a recibirlos? Okay. Bueno, pues de acuerdo con nuestro Código Civil, los alimentos no solamente van a abarcar lo que pudiéramos considerar lo inmediato de alimentación básica, ¿no? No solamente implica lo que es comida, lo que es bebida, ¿no? Los alimentos van a tener varios rubros, entre ellos vamos a tener obviamente este primer factor que es el básico, lo relativo meramente a la alimentación. También vamos a tener rubros como son los relativos a la habitación. En el caso de menores de edad, pues vamos a tener el rubro también que es muy importante, el relativo a la educación, que implica dar todas estas facilidades para que un niño o una niña pueda tener acceso a continuar con su ámbito académico, sus útiles escolares, ¿no? También incluye el rubro de la ropa, incluye un rubro de entretenimiento, porque también es parte del desarrollo que puede y debe tener un menor de edad. En el caso de personas que ya son mayores de edad, pero que también están en lo que nosotros llamamos un grado acorde a su edad, pues definitivamente implica darles estos elementos para que continúen estudiando. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de personas adultas mayores o cuando estamos hablando de personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues también nos va a incluir el apoyo que corresponda a ellos para que puedan tener esta atención también, en su caso rehabilitaciones, y también en general para todos también el rubro que consideramos o llamamos de salud, que implica pues tener esta atención médica para poder tener esta subsistencia. Las personas que van a estar pues vinculadas a esta obligación pues regularmente puede derivar de varios aspectos. El más importante y el más recurrente es el parentesco, ¿no? O la afiliación también, y de ahí se van a ir dando de acuerdo pues a las
digamos, obligaciones mediatas o inmediatas que podamos tener con algunas personas que estemos vinculados por el grado del parentesco o nuestra afiliación. También se genera esta obligación, obviamente, entre los cónyuges, ¿no? Personas que están casadas. Tenemos también esta obligación entre los concubinos. Y pues muy recientemente también se ha ido incorporando una nueva visión en las denominadas uniones de hecho, que se consideran pues uniones que sin cumplir los requisitos del concubinato también pueden establecer una familia estable que puede llegar a generar este derecho. Y también en México, o en la Ciudad de México en particular, en las sociedades de convivencia también se puede generar este derecho a la obligación alimentaria. Perfecto, muy interesante. En cuanto a, tocaba un tema, en cuanto a los concubinos, tienen obligación de darse los alimentos recíprocamente, igual que en el matrimonio, si alguno de ellos no trabajó y se dedicaba preponderantemente al hogar, o cómo funciona. Ok, conforme a la legislación que tenemos vigente, pues había una cierta diferencia. Se establecía un poco similar con el caso del matrimonio y decíamos que el cónyuge que el concubino o concubina que los llega a necesitar, porque no tenemos de distinción por razón de género, sino es simplemente aquel que lo necesita, básicamente porque se ha dedicado preponderantemente a la atención del hogar, de los hijos, es la persona que puede solicitarlos al diverso concubino o concubina. Actualmente todavía la ley tiene una restricción y dice que este derecho solamente puede exigirse después de un año de que terminó el concubinato, esto es la convivencia que existía. Sin embargo, los criterios más recientes del Poder Judicial Federal dice que tenemos que analizarlo desde una nueva óptica y entonces hay que hacer una como analogía un poco con el caso de los divorcios. Y si en el tema del matrimonio y el divorcio no les ponemos esta restricción de tiempo, no deberíamos de hacerlo tampoco en el tema de los concubinatos. Perfecto. En el caso concreto, recapitulando, tienen obligación, como mencionaba, los ascendientes con los descendientes y viceversa, ¿no? Los padres tienen obligación para con sus hijos, en ambos casos, cuando la guarda y custodia es compartida, cuando el matrimonio es estable, cuando el concubinato es estable. Pero ¿qué pasa cuando se disuelve el vínculo matrimonial? ¿Quién está obligado a proporcionar los alimentos a los menores? Ok, bueno, pues nada más para empezar a hacer un poquito estas separaciones que se generan, ¿no? Cuando uno está vinculado con la pareja, e insisto, hay ocasiones en las que las parejas tienen hijos incluso sin estar en una relación estable y la obligación se genera. El simple hecho de procrear un hijo, ¿no? El reconocerlo, pues genera obligaciones tanto para el padre como para la madre. Y en el mundo ideal que nos gustaría, pues tener a la familia integrada, ¿no? A lo mejor en este rol tradicional, ¿no? Llámese en concubinato, llámese en matrimonio, pues viviendo todos juntos y ahí pareciera que no vamos separando todas estas obligaciones. Simplemente, pues las realizamos de forma armónica, ¿no? Todas ellas, desde lo que implica el cuidado de los niños, el proveer alimentos, ¿no? El elaborar alimentos, el llevar a la escuela, todo este tipo de situaciones cotidianas se materializan de un poco más diversa cuando tenemos pues las separaciones de las parejas. ¿Por qué? Porque ahí sí pareciera que estamos como separando cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Quién va a tener la guardia y custodia? ¿Quién va a tener una convivencia? ¿Y quién va a tener la obligación alimentaria? Que es un poquito el tema que nos ciñe. Desde aquí sería importante puntualizar que la obligación alimentaria se puede cubrir o se atiende de dos formas. La primera de ellas que es con la incorporación al domicilio o obviamente al propio hogar de la persona a la cual le vamos a proveer estos alimentos. Y esta es la forma en la que habitualmente pues estamos haciéndolo, ¿no? Cuando la familia está integrada, está obviamente papá o mamá junto con los hijos, regularmente en este esquema de familia tradicional. ¿Y qué va a pasar? Pues no estamos haciendo como la separación estricta de decir, no, a ver, hijo, te di tanto de alimentos, te di tanto de transporte, no, pues con la incorporación al domicilio, nosotros vamos cubriendo todas las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Incluso a veces hasta sin ya tener obligación, porque tenemos hijos ya bastante mayores y porque la familia mexicana es así, es muy noble, es muy generosa y aun cuando no se tenga esta obligación,
los tienen incorporados al domicilio y siguen proveyendo. Esto es como un ejemplo de cómo existe esta obligación y así se cumple. Ahora, cuando no podemos hacerlo a través de esta incorporación, como comentábamos, porque hay estas separaciones, ¿no? Que el papá o la mamá se van a otro núcleo familiar, la ley prevé lo que se considera, lo que conocemos como la pensión alimenticia, ¿sí? Que esto sí es materialmente, pues, otorgar un importe, ¿no?, del salario de alguno de los padres que tiene esta obligación para contribuir, obviamente, en la atención y en la subsistencia, pues, de sus hijos, ¿no? Y entonces a partir de ahí es pues donde empezamos con digamos, separación de esta obligación, que ya alguno de los padres, el que lo tenga bajo su cuidado, va a seguir cumpliendo esta obligación con la incorporación, ¿sí? Y el padre que no lo tenga bajo su cuidado, todavía no estoy hablando legalmente de custodia, sino simplemente cuidado. El que no lo tenga bajo su cuidado, pues todo el tiempo, es el que va a regularmente a fijarse una pensión alimenticia para que con esto apoye a la otra parte. Entonces, si me preguntan quién tiene la obligación, ambos, ¿sí? Nada más que uno la va cumpliendo con la incorporación. Si nosotros pusiéramos ejemplificativamente, cualquier niño, pongamos ejemplo, algún pequeño que tuviéramos el día de hoy, si yo lo tuviera bajo mi cuidado, pues yo en ese momento voy a proveer todo lo que tenga, ¿no? Si el niño necesita comer ese día, si el niño necesita zapatos, todo eso lo voy obviamente satisfaciendo en ese momento. Y la otra parte es la que me va a tener que obviamente proporcionar una pensión alimenticia que me va a ayudar a contribuir para satisfacer todas las necesidades de este niño. ¿Qué también ocurre pues en estas situaciones, ¿no? Pues que hay gente que lo hace de forma voluntaria. Cuando dan estas separaciones, están haciendo estos aportes y probablemente no tenemos necesidad de llegar a un juicio porque la gente lo hace de forma voluntaria. Los problemas pues empiezan cuando hay la renuncia de cualquiera de ellos. Y en cuanto también para cerrar esta parte de quién tiene que hacerlo, pues conforme a la ley, pues todas las personas que les tienen esta obligación directa, que en un primer momento pues son los padres, tienen que hacerlo en proporción a sus propios pues saberes, así lo dice el código. El código 311, y artículo 311 y 12 del Código Civil. Así es. Y en los casos en que ya se estableció un régimen de guarda y custodia, la persona que tiene a cargo la guarda y custodia del menor es la que va a recibir conjuntamente con el menor los alimentos, o cómo funciona, cómo es en ese caso, o quién proporcionaría los alimentos cuando ya se establece una guarda y custodia. Ok. Legalmente así se establece en el código. Lo puede pedir quien ejerce patria potestad, lo puede pedir quien legalmente ya ejerza guardia y custodia, o lo puede pedir quien lo tenga bajo su cuidado, porque que materialmente yo tengo bajo mi cuidado al niño, y entonces eso me permite accionar para que de origen me puedan fijar lo que llamamos una pensión alimenticia provisional, porque obviamente pues de inmediato se requiere empezar a satisfacer las necesidades de este niño o niña, y si nos esperáramos a la guardia y custodia, pues a veces puede alargarse un poquito más la determinación de esta disposición, bueno, de esta figura. Entonces basta con que yo acredite que tengo bajo mi cuidado, o por lo menos lo manifieste bajo protesta de decir verdad, para que, digamos, opere el tema de la pensión alimenticia. Esto es a lo que le llaman a la figura jurídica de alimentos por comparecencia, ¿podría ser? Es una modalidad, digamos, que tiene el tribunal, en el caso de la Ciudad de México, en el Poder Judicial, y está contemplado en el capítulo de las controversias del orden familiar, que el procedimiento para iniciar la petición para solicitar esta pensión alimenticia puede ser de vía escrita, que es, digamos, en la forma tradicional que el litigante conoce, pues alguna persona va y le pide la asesoría y se hace la estructura completa de una demanda. Pero también entendiendo la necesidad que pues existe, ¿no?, de una persona que a la brevedad posible puede iniciar este procedimiento, y que a veces, pues algo que también es evidente, no cuentan con los recursos económicos porque por algo necesitan la pensión alimenticia. Para tener el apoyo inmediato de un abogado, se crea, o lo permite la ley, esta comparecencia verbal, ¿sí? Pero obviamente por una función también del propio tribunal de tener distribuido por razón de turno los asuntos, las personas tienen que acudir primero a Oficialía de Partes de Avenida Juárez para que les asignen una fecha, ¿no? Y entonces ahí les dan
digamos, el turno al juzgado que les va a corresponder. Y ahí pues obviamente tienen que ir con los documentos pues esenciales, que son pues los documentos con los que acreditan el parentesco con la persona con la que vienen a solicitarlo, como pueden ser las actas de nacimiento, un acta de matrimonio, por ejemplo, en el caso de los cónyuges. En el caso de los hijos mayores de edad, ya el documento con el que acrediten que están estudiando todavía. Un adulto mayor, por ejemplo, pues obviamente su acta de nacimiento también para acreditar pues su situación, y en caso de que se considere que está en una situación de vulnerabilidad, él y las personas que pueden llegar a tener algún tipo de discapacidad, también exhibir los documentos con que justifiquen, para que le den elementos al juez, para que con esta comparecencia acuden al juzgado ya y van a expresarle al personal del juzgado de forma verbal los puntos más importantes de por qué vienen a pedir estos alimentos, y de ahí ya el juzgado inicia, y en efecto son lo que consideramos o conocemos como los alimentos por comparecencia. Así es. Ahorita tocaba dos puntos importantes, las personas con discapacidad y los adultos mayores. ¿En qué casos los adultos mayores podrían reclamar? Los adultos mayores le pueden pedir o exigir la pensión alimenticia a sus hijos, a sus sobrinos, o hasta qué grado de parentesco podría hacerlo. Igual un incapacitado podría ser a su hermano, a su padre, o cómo funciona. El código establece que los alimentos se pueden pedir a los familiares o a los parientes hasta colaterales hasta un cuarto grado. Entonces sí, pues pudiera ser que en algunos casos estén en algunos supuestos. Pero conforme a los últimos criterios que ha emitido el Poder Judicial Federal, pues como que digamos establece la obligación en los más cercanos, ¿sí? Esto es tomando en cuenta una tesis que emitió ya por contradicción de tesis encaminada a la obligación que se reclamaba a los abuelos. Pero desde mi óptica creo que esto lo podemos hacer extensivo a las demás relaciones familiares, y entonces si no tengo al obligado inmediato, entonces sí puedo buscar alguno de los que sigan para poder exigir pues derecho alimentario, ¿no? En el caso de los adultos mayores, digamos, todavía hay un poquito digamos, de diversidad de criterios, porque la ley no establece expresamente que ellos tengan una presunción legal de necesitar estos alimentos, porque ellos pueden estar en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces nos tienen que narrar un poco cuál es esta situación de vulnerabilidad para que el juez esté en la aptitud de valorarlo y ver si con lo que están aportando en efecto se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, porque afortunadamente tenemos personas que ya exceden digamos la edad, ya son considerados adultos mayores, pero ellos son totalmente aptos para poderse hacer cargo de sí mismos. E incluso hay gente que se enoja cuando uno los remotamente les da a uno a entender que pueden estar en una condición de vulnerabilidad, y hay gente mayor que se enoja, ¿no? En el caso de los discapacitados es diferente, porque el mismo artículo 311 bis sí nos establece una presunción legal de necesitar los alimentos en el caso de personas con discapacidad. Entonces ellos ya traen, digamos, este factor, digamos, pues en la ley, y en todo caso es a la otra persona a la que le corresponde, pues, desvirtuar que tienen esta necesidad. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, tratándose de estos temas de alimentos, hay algo que muchas personas nos han preguntado, nos han escrito, es ¿qué pasa con las personas que se retrasan en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias? ¿Cuánto tiempo se debe transcurrir para que se considere como un retraso o un moroso en los alimentos? Y sobre todo, ¿quiénes incurren en esto? Todas las personas que están obligadas a dar alimentos por una orden judicial, o las personas también que tienen al cuidado al menor sin una orden. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opina? Bueno, pues como comentaba, lo idóneo sería y afortunadamente sí ocurre así en muchos casos, ¿no? Es que las personas que tienen que proveer estos alimentos lo hicieran de forma voluntaria, y obviamente pues en proporción a las necesidades, que es lo más importante, claro, de los acreedores, ¿no?
Desafortunadamente tenemos casos en los que no es así y pues requieren la intervención de un juzgado. Ahora, para que legalmente se pueda generar algún tipo de sanción, sí se requiere la intervención del juzgado y la previa declaración de este derecho, que puede ser, como comentaba, a través de una pensión alimenticia provisional, que es la que se fija durante el juicio. Y ya, bueno, ya desarrollado todo este procedimiento, al dictarse la sentencia definitiva, es cuando se va a determinar si esta pensión puede ser que se cancele, ¿no? Que se determine que no se tenía este derecho, puede ser que se incremente el porcentaje que se había fijado o el monto, puede ser que se disminuya, ¿sí? Pero las sanciones se van a empezar a generar a partir de que se fija legalmente la pensión alimenticia provisional. Puede tener sanciones de distinto índole. A lo mejor las más evidentes es que pues, nos puede llevar también a ejecutar garantías que se establezcan dentro del procedimiento para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Nos puede llevar incluso a embargar cuentas, ¿no? Cuando se hacen requerimientos y no cumplen con esta obligación. La ley nos faculta para establecer estas garantías, puede ser desde una fianza, una hipoteca, depósitos o cualquier otra forma que el juzgado considere que realmente van a ser eficaces. Ahora, también conforme al Código Civil, si la obligación alimentaria es incumplida por más de 90 días, también puede dar pauta a que se solicite la pérdida de la patria potestad. Esto se tiene que tramitar en un juicio diferente, que actualmente es competencia de los juzgados de oralidad familiar, pero también está esta alternativa. Y también se puede hacer una inscripción en lo que actualmente se identifica como el registro de deudores morosos en materia alimentaria, que, bueno, pues lleva su control el registro civil. E incluso es muy fácil consultarlo hasta vía internet, ¿no? Okay. Recientemente se han hecho hasta memes, ¿no? Con esta dinámica, ¿no? Pues cuando empieza uno una relación con alguien, que no estaría por demás hacer. Exactamente, ¿no? Porque, bueno, pues es algo triste decirlo, pero bueno, si una persona trae un antecedente de no atender una obligación con hijos previos, pues probablemente repita esta conducta con hijos posteriores, ¿no? Espero que nunca sea el caso con nadie, pero bueno, sí ha ocurrido. También puede ocurrir y bueno, ya a lo mejor a lo que sale un poquito más de mi área de trabajo cotidiano, pues también puede ser constitutivo de delito, ¿no? Por incumplimiento de la obligación alimentaria y obviamente al tener conocimiento de esto, el Ministerio Público también pues puede ejercitar obviamente esta acción y pues dar pauta a sanciones también de carácter penal. Manifestar algo importante, en dado caso de que incumpla con la obligación alimentaria durante más de 90 días, se puede solicitar la pérdida de la patria potestad. Sí. Pero suponiendo que en el inter del asunto del juicio de patria potestad de pérdida, el deudor llegue y garantice o pague lo que adeuda, ¿se continúa este tipo de juicios o pierde su eficacia? No, legalmente la acción está expedita, la conducta ocurrió, ¿sí? Entonces, pues ahí muchas veces lo que llega a ocurrir puede ser un consentimiento de las partes, ¿no? De a lo mejor decir, bueno, ya vamos a cumplir, vamos a dar continuidad. Puede ser que a lo mejor la parte que inició el procedimiento pues se desista de esta acción. Ahora, lo que sí también es cierto es que incluso una vez decretada la pérdida de la patria potestad por esta causal, puede ser recuperable, ¿sí? Entonces, obviamente aquí le corresponderá a esta parte demandada, a quien perdió el derecho de tener la patria potestad, pues de acreditar que está totalmente al corriente, que ha sido continuo, ¿no? Ya en este cumplimiento y que queda completamente garantizada su obligación y obviamente pues ya va a quedar a criterio del juez si determina que recupera su patria potestad que ejercía sobre su hijo. Perfecto. En los casos del artículo 311, 312, pues bueno, dice que las personas están obligadas a dar la pensión alimenticia de acuerdo a sus posibilidades. ¿Los jueces qué toman en cuenta para determinar esas situaciones? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes toman y decir, bueno, la posibilidad de esta persona es esta, ¿no? ¿Qué elementos toman en cuenta? Bueno, el mismo artículo 311 nos da estas dos pautas y la primera es la capacidad económica de la persona que tiene que otorgar estos alimentos y otro factor muy importante son las necesidades, pues obviamente de los
acreedores, de las personas que van a recibir los alimentos. Esto creo que se vuelve un factor bien importante porque entre más elementos nos proporcionen de origen, la decisión que se toma pues es lo más apegada a las necesidades reales de los involucrados. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, si yo tengo un ingreso de 10,000 pesos mensuales, ¿sí? Y yo justifico y realmente hago un análisis y las necesidades de mi acreedor van a ser 2,000 pesos, pues ahí relativamente es muy sencillo establecer la pensión. 20% sería en este caso particular. Entonces, esto luego, pues ejemplificativamente, ojalá tuviéramos este ideal en la fijación de la pensión alimenticia. Aquí el ejemplo que pongo es, pues todos aquellos que tenemos un salario constante, fijo, ¿no? Que cada quincena es lo mismo. Exacto. Pues relativamente, digamos, es como más fácil, digo relativamente, el establecerlo. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad económica fija, tenemos una fuente de ingresos segura, entonces pues ya nada más queda que la parte que necesita estos alimentos nos justifique cuáles son sus gastos. Entonces, con base en esto, el juez va a hacer una valoración y en este ejemplo que ponía yo muy general, vamos a suponer que si el ingreso es de 10,000 pesos y las necesidades son 2,000, pues el porcentaje que van a fijar es un 20%. Y con eso cumplimos el requisito de lo que nosotros llamamos de la proporcionalidad y que sea justo y equitativo. Ahora, ¿dónde se nos generan luego más problemas? Cuando no tenemos estos ingresos establecidos o estas fuentes, digámoslo así, seguras, donde podamos incluso ordenar cada quincena el descuento para poderlo entregar. ¿En qué a ustedes se les dificulta? Adelante. Cuando las personas no acreditan su estabilidad económica o no tienen una cuenta o no tienen algo, ¿ustedes cuentan con los medios para investigar o para hacer labores de observancia para saber cómo descontarles o cómo encontrar cuentas bancarias o bienes? Esa petición del litigante, ustedes de oficio tienen la facultad. Tratándose de alimentos, siempre vamos a tener facultades de oficio para recabar, nosotros le llamamos recabar pruebas, aun cuando las partes no lo pidan. Aquí la diferencia es, por ejemplo, si nosotros sí tenemos esta fuente de ingresos, como comentaba, desde el auto admisorio podemos fijar la pensión alimenticia con un parámetro, pues digamos, más o menos aproximado a la realidad de ambas partes. Ahora, cuando no tenemos esta fuente de ingresos establecida, porque tenemos muchos asuntos donde no nos dan ninguna referencia de trabajo, ni siquiera un monto aproximado de cuánto ganaba la persona. Entonces, ahí se complica un poco más tener elementos para poder fijar incluso la pensión alimenticia provisional. Tenemos que esperarnos primero, lo primero que hacemos es requerir a la otra parte para que nos diga cuáles son sus ingresos, más o menos, aunque sea un promedio. Hay personas que desde este primer momento nos dan un aproximado y con eso fijamos la pensión alimenticia provisional. Esto es independiente de las pruebas que nos puedan ofrecer las partes para ya después tener elementos para resolver en definitiva. Y si aún así con lo que tenemos nos es insuficiente, pues sí podemos nosotros de oficio ordenar pruebas, por ejemplo, al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, para ver si la persona está dada de alta en Hacienda, tener un parámetro de sus declaraciones fiscales que haya presentado. Por ejemplo, podemos también pedir informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que a su vez ella, pues ahora sí que nos ayude a intermediar esta petición a todos los bancos y hacer una revisión si es que las partes tienen cuentas bancarias, ¿no? Incluso cuentas de crédito, porque a veces en estas cuentas de crédito nos pueden reflejar también un poco esta capacidad económica. Así es, ¿no? Entonces, son ahorita a lo mejor enunciativamente, también les podemos ordenar estudios de trabajo social o estudios socioeconómicos para ver el nivel de vida en el que están desarrollándose y que nos den un parámetro más o menos de cuánto es lo que están ellos tanto percibiendo como necesitando. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, nos están avisando de producción que tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a ir al corte 2 minutos, si le parece bien, si nos esperan 2 minutitos y regresamos con más preguntas. Estamos hablando sobre alimentos, juicio de alimentos en general. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.
Muy bien, ya estamos de regreso en su programa Contenido Jurídico y estamos con la juez Blanca Ivonne Ábalos Gómez, juez 23 de lo familiar de la Ciudad de México. Y estamos hablando del tema de alimentos, pensión alimenticia y todo lo relativo a las generalidades de los alimentos, quiénes están obligados a darlas, cuáles son las proporciones y pues bueno, quiénes son los que están obligados, tienen el derecho a recibirlas. Entre las preguntas que tenemos aquí, algunas pendientes, abogada, ¿hasta qué edad pueden recibir la pensión alimenticia los hijos? Y en dado caso de que estén estudiando y dejen de estudiar y continúen estudiando ya siendo mayores de edad, ¿pueden recibirlo? ¿Nos puede explicar este tema? Porque muchos hemos tenido duda en esto. Okay. Claro que sí. Bueno, por regla general, como comentábamos, hasta los 18 años la ley establece una presunción legal de necesitar los alimentos. Entonces, mientras un hijo, hija, todavía esté dentro de esta minoría de edad, no va a tener que justificar ningún factor adicional, digámoslo así, en automático la ley le da esta protección y los padres son los que van a tener la obligación de proporcionarle los alimentos. ¿Qué pasa con los hijos al adquirir la mayoría de edad? Pues legalmente, aparentemente ya serían independientes, ¿no? Así y es. adquieren total autonomía y legalmente ya pueden ellos por sí mismos ejecutar actos y demás, ¿no? Pero pues en la parte real y material sabemos que una persona al cumplir 18 años de edad pues no está totalmente lista para poderse hacer cargo de sí misma y no es autosuficiente. Digo, hay excepciones que Claro. sí, pero pues la gran mayoría necesita todavía el apoyo de sus padres para continuar con sus estudios y pues poderse integrar ya en un ámbito social, económicamente, ya con sus estudios totalmente concluidos. Entonces, esto lo he interpretado, aunque la ley no lo dice expresamente, el Poder Judicial Federal ha hecho bastantes interpretaciones con relación a los hijos mayores de edad. ¿Qué es lo que nos tienen que acreditar por regla general? El primer punto, bueno, pues que están estudiando, ¿sí? Entonces, ellos nos van a tener que exhibir una constancia de que están estudiando y la calificación que se va a hacer por parte del juzgado en su momento es que están estudiando un grado acorde a su edad. ¿Por qué no podemos hablar de una edad en específico? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor por regla general estamos como acostumbrados a decir, bueno, yo ingreso a la primaria a los 6 años, termino la secundaria 12 y secundaria termino promedio a los 15, ¿no? Ingreso al bachillerato y en una situación promedio, en el caso de las personas que deciden estudiar una carrera universitaria, estaríamos entrando a este nivel a los 18 años. Sí. Y dependiendo la carrera que decidamos estudiar, pues estaremos terminando, ¿no? Entre 3 y 5 años. 23 más o menos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces nuestro promedio sería aproximadamente 23 años y si ahí le adicionamos las carreras que requerimos legalmente título todavía para ejercer, todo esto está previsto, insisto, no en la ley expresamente, pero sí en los criterios que ha emitido el Poder Judicial, donde el derecho a la obligación alimentaria se va a extender hasta que tengamos el título pues que nos faculta para ejercer la profesión. Ahora, eso digamos sería como el parámetro general. Pero ¿qué pasa? Que hay niños que pueden tener este desfase en el grado académico, no cuando ya son mayores de edad, sino cuando siguen siendo menores de edad. Vamos a suponer algún suceso desde que algún niño a lo mejor fue reprobando materias cuando estaba desde la primaria o secundaria. Esto va a generar que cuando este niño adquiera la mayoría de edad ya lleva un desfase. Entonces, legalmente se ha hecho un análisis de su situación, pero a partir de que cumplen la mayoría de edad. Porque, como comentábamos, de los 18 para atrás, pues están a cargo de sus padres. Y entonces, si ellos sufren un desfase en esta minoría de edad, evidentemente es atribuible al papá o a la mamá. Y Pues yo sí. diría a ambos, ¿no? Así Porque es. aunque los padres están separados, siguen siendo obviamente corresponsables de la educación de sus hijos. Y entonces, si algún niño sufre un atraso siendo menor de edad en sus ámbitos escolares, pues sería como injusto, creo yo, que esto mismo lo quisiéramos usar para pues cancelar o cesar una pensión alimenticia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tratándose de los hijos mayores de edad? Pues ver su situación a partir de que cumplen 18 años. Vamos a suponer que tuviéramos un supuesto de algún chico que ingresa a la prepa a los 18 años. Pero a partir de que entró a los 18 años y entró hasta este grado académico, va totalmente continuo, va a ver si que, pues perdón, pero pues echándole ganas exactamente, y se advierte esta dedicación a partir de que adquirió obviamente, pues digamos, la autosuficiencia legal de los 18 años, puede ser que a lo mejor
pues va a pasar esta edad que promedio veíamos de 23, 24 años, pero entonces va a continuar con este derecho a tener estos alimentos, ¿no? También podemos tener casos de personas que pueden llegar a tener a lo mejor alguna situación médica que no les permite ir con la misma, digamos, continuidad que los demás estudiantes. El mismo ritmo. Exactamente, ¿no? O incluso la dinámica que pudieron haber sufrido en la separación familiar pudo ser también de tal gravedad, ¿no? Un factor, ¿no? Un factor, exactamente, que justifique un cierto desfase, y todos esos son elementos que se van a ir tomando al momento de, pues, de dictar una sentencia definitiva. Lo que sí es importante que los hagan valer, ¿no? Pues obviamente al momento de presentar su demanda, para que el juez pueda tener mayores elementos y valorar exactamente su situación particular. Entonces no podríamos hablar de parámetros concretos, de decir tajantemente hasta esta edad se termina, porque es totalmente individualizado, va a depender de la situación pues particular de cada persona que hace esta solicitud. Perfecto. Muchas gracias por la explicación. Nos queda bastante claro, y en estos casos tenía la duda. Entonces, si el menor deja de estudiar cierto tiempo y regresa, entonces ahí ya no tiene que ser acorde a su edad, ¿no? Y a partir de los 18, si es de manera continua. Sí, nada más para precisar, sería el menor de edad siempre va a tener derecho a sus alimentos hasta que cumpla sus 18 años. Ahora, de los 18 en adelante, si la falta de continuidad en el estudio ya es imputable a esta persona, pues sí, ahí sí puede dar pauta a que se llegue a cancelar esta pensión alimenticia. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también, tenemos por ahí algunas situaciones, y en este tema de la igualdad, en cuanto es varón y mujer, los parámetros para medir el pago de los alimentos, ¿se mide exactamente igual los parámetros? ¿Es dependiendo de las capacidades de cada uno? ¿O tiene que ver en algún momento alguna razón de género, o siempre es igualitario? No, estos son factores igualitarios porque, como comentábamos, lo que da la pauta es la capacidad económica que puede tener la persona que va a otorgar esta pensión y las necesidades de quien va a otorgarlos. Por ejemplo, ya tenemos casos, ¿no? A lo mejor antes, por estos, insisto, roles que pues recurrentemente existían más, donde la mujer era la que venía a solicitar la pensión alimenticia porque ella era la que se quedaba al cuidado de los niños, pues se aplica obviamente el mismo parámetro, ¿no? Actualmente ya tenemos muchos casos, o se han ido incrementando, donde es el hombre el que viene a solicitar la pensión alimenticia porque él, por la razón que sea, él se está quedando con el cuidado de los niños. Entonces, el factor que nos da esta objetividad es precisamente cuánto es el ingreso que puede percibir esta persona, la que está, obviamente, a quien se le está reclamando esta pensión alimenticia, ¿no? El que sea hombre o mujer, pues no genera algún tipo de distinción, ¿no? Tan es válido que vaya un hombre que tiene bajo su cuidado a sus hijos, como que vaya una mujer, como pues estadísticamente era mayoritariamente lo que ocurría, pero lo que se toma en cuenta es, insisto, estos dos factores primordiales: la capacidad económica de quien va a otorgar estos alimentos y las necesidades que puede tener, pues, exactamente. En estos casos, es decir, si la guarda y custodia en algún momento la detenta la madre, y ella es la que está recibiendo los alimentos para sus hijos, pero hay un cambio de guarda y custodia, y la guarda y custodia se la dan al padre, al progenitor, queda obligada la otra parte a que le suspendan esos alimentos y ella a darlos a su vez. Así es, como comentábamos también, las dos formas de cumplir con la obligación alimentaria es con la incorporación, obviamente, al hogar de alguno de los padres, ¿no? Entonces, en estos supuestos, sí, en efecto, si originalmente la mamá, que era la que tenía la guardia y custodia, cumplía con su obligación con la incorporación a su domicilio, la otra parte cumplía con su obligación otorgando, pues, obviamente, algún importe de sus ingresos para la pensión alimenticia. ¿Qué pasa cuando por alguna decisión judicial se hace alguna modificación a esta guardia y custodia? Digamos, las invertimos los roles, ¿no? Ahora el papá es el que va a tener al niño incorporado a su domicilio, y así es como va a cumplir él con su obligación. Por tanto, va a cesar el descuento que se le hacía, suponiendo que esa era la forma en la que se cubría, y ahora vamos a tener que también establecer
cuál es el parámetro de la otra persona, en este caso de la señora, en cuanto a su capacidad económica, para ver ahora cuánto es lo que ella va a proporcionar de pensión alimenticia para este niño o niña. Para el menor, perfecto. Muchas gracias. En el caso de los abuelos, los abuelos en algunas ocasiones también solicitan la guarda y custodia de los menores por distintas situaciones, pero en la mayoría de los casos es porque ellos consideran ser más responsables y aptos que los padres del menor para el cuidado de ellos. En este caso, los abuelos pueden pedir también la pensión alimenticia a los progenitores. ¿Sería a ambos o solamente a uno de ellos? Aquí la regla general es que siempre es, digamos, es una obligación compartida, ¿no? que debe de cumplirse. Entonces, si los que serían los padres, ¿no? Los obligados directos, no están cumpliendo con su obligación al tenerlos incorporados a su domicilio, legalmente los abuelos, si es que tienen ya una guardia y custodia, o tienen bajo su cuidado a sus nietos, ¿no? Porque por eso hacemos esta distinción, pueden solicitarle a ambos padres, ¿no? Obviamente el otorgamiento de esta pensión alimenticia, que también, como comentábamos en términos del 312, pues se va a fijar de forma proporcional, atendiendo pues a la propia capacidad económica que pueda tener cada uno de estos padres, ¿sí? ¿No? Porque pues puede ser que a lo mejor uno de ellos tiene un ingreso muy alto y la otra parte tiene un ingreso pues un poco más bajo, entonces no se les va a fijar el mismo porcentaje o la misma cantidad a ambos, porque así lo marca la ley. Siempre tenemos que estar buscando esta proporcionalidad y pues también el ver que la persona que a su vez está otorgando los alimentos pueda satisfacer a su vez sus propias necesidades, pues como ser humano, ¿no? Sí, claro, primero satisfacer las propias y después las alimentarias. Pues esa es luego la parte complicada, ¿no? Hacer estos equilibrios, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que cualquier niño o niña, los gastos que generan, pues a veces son grandes y a veces pues los salarios no son tan holgados y a veces pues lo que era antes mantener una sola casa, pues más o menos se integraba y ahora es pues mantener dos casas diferentes, ¿no? Porque es la propia y obviamente donde esté vinculado o viviendo el niño o niña, ¿no? Es correcto. Oye, y bueno, ahora que nos menciona que a veces es difícil en estas situaciones resolver, seguramente en los años que lleva en la labor de juzgadora, ha tenido muchas oportunidades de ver miles de asuntos, ¿no? ¿Algún asunto que nos pudiera compartir en relación a los alimentos que le haya a usted causado tal vez algún conflicto jurídico, de tener que platicar con los dos proyectistas, que platicar con los secretarios, o que le haya tenido que poner mayor atención por la dificultad, o tal vez no sea la dificultad o por la circunstancia del menor o de los padres? Seguramente ha de haber muchos, pero alguno que nos quisiera compartir para nuestros videntes. Híjole, pues es que ahí yo creo que cada asunto es importante, cada asunto de verdad tiene sus particularidades, ¿no? Aquí a veces lo complejo nos resulta precisamente cuando no tenemos estas fuentes fijas, ¿no? de salarios, porque a veces literal tiene uno que andar haciendo búsquedas en donde se puede, ¿no? Y a veces es complejo, porque a pesar de hacer búsquedas en comisión bancaria, comentábamos en SAT, en el IMSS, en el ISSSTE, hay asuntos donde materialmente la persona no tiene registrado ningún tipo de ingreso, ¿no? Hay personas que literalmente, a veces es como esta parte más compleja, los juicios se llevan en rebeldía. ¿Qué quiere decir el juicio en rebeldía? La parte demandada fue notificada, fue emplazada al juicio y no se aparece. Entonces, hacer un requerimiento, búsquedas, incluso las pruebas de trabajo social o de estudios socioeconómicos, pues se nos complica la ubicación de la persona y entonces del otro lado tenemos a un acreedor que necesita recibir esta obligación alimentaria, pero materialmente esta persona no es localizable. Se busca en todas las instancias que pues están al acceso de las instituciones, ¿no? Lo que podría ser algo un poco más establecido y formal. Entonces creo que esos son los casos que pues pueden generar mayor complejidad, porque materialmente de dónde obtenemos este parámetro para establecer esta pensión alimenticia, ¿no? Y que es evidente que advertimos que del otro lado hay esta necesidad, pero no tenemos, digamos, el elemento completo para poderla establecer. Para poderla fijar. Así ¿no? es.
Muchas gracias. Recordemos que el programa es en vivo. Tenemos algunas preguntas. Nos dicen que excelente invitada. Nos pregunta la licenciada Graciela, ¿qué pasa cuando pierden documentos en el juzgado? Cuando están en custodia, ¿hay alguna sanción o se pueden reponer de alguna manera? Jorge Ojeda, amigo nuestro, también nos manda saludos. Aquino, también felicidades, excelente invitada. Bueno, entonces por ello, supongo que hay alguna sanción, no se da vista al Ministerio Público, algo así cuando se pierden documentos o cosas Sí, la así. propia ley marca, esperemos que no sea la regla general, ¿no? Se trata de tener obviamente pues todo bajo resguardo. A veces lo que sí nos puede llegar a pesar es que se traspapele y hay que hacer pues una revisión exhaustiva en todo el juzgado. La ley marca obviamente un procedimiento en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles, se prevé y pues se hace una reposición, incluso a veces con copias fotostáticas, se les pide a las partes, si ellos tienen algún ejemplar no en copia, cualquier elemento que nos permita hacer esta reposición, y también se le da intervención al Ministerio Público para pues que emita su opinión, y ya con esto se dicta una sentencia donde se reponen en su caso estos documentos que por alguna razón no estén físicamente ubicados. Perfecto. Oiga, nos pregunta también si la guarda y custodia legalmente existe en la legislación de la Ciudad de México. Sí, la guardia y custodia está contemplada, es, digamos, pues, como decía, es como esta separación que van teniendo los propios derechos, ¿no? Deriva esto de la patria potestad que tienen, pues, los padres por el simple hecho de haber, obviamente, pues, reconocido a sus hijos, y cuando estamos juntos, ¿no? Como familia, pues, no lo advertimos en esta separación, pero, pues, una vez que la pareja decide terminar, se hace esta como diferenciación, y entonces desde mi óptica, y así lo hago un poco a veces para ejemplificarlo con las personas, es quien tiene pues digamos preponderantemente el cuidado del niño o niña, ¿no? Quien lo tiene más tiempo bajo su cuidado. Esta referencia la hago porque pues así yo tuviera bajo mi cuidado en lo que le llamamos el derecho correlativo de convivencia a un pequeño un fin de semana, por ejemplo, pues es evidente que tengo que tener el mismo cuidado y atención que si lo tuviera los otros 5 días de la semana, ¿no? Claro. Y también a veces creo que cotidianamente se piensa que por tener la guardia y custodia, la otra persona ya no tiene derecho digamos, a tomar decisión o aportar su opinión en las decisiones que se tomen con relación a los niños. Y no es así, porque mientras tenga la patria potestad, tiene sus derechos. Simplemente quien tiene la guardia y custodia, pues es, digamos, donde va a estar viviendo este niño más tiempo, ¿no? Y obviamente, pues en una cuestión lógica, pues quien asume de forma directa más responsabilidades sobre el cuidado del niño, ¿no? También en este nuevo cambio que tenemos que tener de la visión, y en estos cambios también que han existido en los roles, y que hoy en día vemos a los hombres más activos en la crianza con sus hijos y en el ejercicio de la paternidad, pues ya vemos que a lo mejor un fin de semana te toca pues desde lavar uniformes y te toca desde hacer tareas, o sea, ir siendo cada vez más equilibrados en lo que implica el cuidado y atención de un niño. El rol de las personas ha cambiado, ¿no? Activamente. Así es. Tanto los padres como los abuelos, los hermanos, el rol es muy activo, ¿no? Así es. Hoy en día. Pues bueno, ya acá estamos por terminar el programa, nos queda muy poquito tiempo. Usualmente quienes nos ven, nos hacen el favor de sintonizar, son redes de abogados, de abogados gubernamentales y también abogados postulantes. ¿Algún mensaje respecto a este tema que usted, o algo que le quiere decir a los que también están estudiando derecho para que continúen o hagan correctamente algunas postulaciones o demás que nos quiera compartir con el público? Por favor, abogada. Bueno, pues creo que aquí siempre la sugerencia va a ser que tanto las personas que presentan su demanda o en su momento los que contestan, al ser llamados a un juicio, pues que traten de aportarnos la mayor cantidad de hechos, ¿no? Que nos permitan, por ejemplo, ir identificando estas situaciones particulares que comentaba, ¿no? Porque cada caso es diferente. Y si solamente hacemos demandas o contestaciones, pues en una estructura muy general, nos perdemos de darle los elementos básicos al juez para que el juez pueda, digamos, hacer ese análisis detallado que corresponde a ese asunto. Y también el ofrecimiento de las pruebas,
pues analizarlo para que sea desde la demanda y la contestación, porque es una práctica que tenemos recurrentemente, que no nos exhiben estas pruebas de inicio y entonces pues las van incorporando, pretendiendo incorporar en un momento posterior, y eso también va generando que los juicios se vayan alargando. Entonces, en la medida en la que logramos concretar en demanda y contestación estos ofrecimientos de todas las pruebas que creemos que vamos a necesitar, le damos más elementos al juzgado y también pues van a generar que los juicios sean un poco más ágiles. Efectivamente, yo creo que sobre todo eso, porque quien ha tenido oportunidad de ir a los juzgados en materia familiar en la Ciudad de México, no me dejarán mentir, están ustedes con muchísimo trabajo, es muchísimo. Creo que humanamente ustedes hacen lo que se puede. Muchas personas pensarían que trabajan de 9 a 3 de la tarde nada más, ¿no? Pero digo, me consta que 9, 10 de la noche y siguen ustedes ahí y atenderán al público hasta las 3, ¿no? Pero siguen en su labor. Y pues bueno, desafortunadamente la sociedad en la que vivimos hace que quienes estén más saturados hoy en día sean los juzgados en materia familiar, los juzgados de oralidad familiar también. Parece ser que han venido a apoyarlos un poco, pero aún así el trabajo que vemos con ustedes es demasiado, y por eso le agradezco mucho el tiempo, la presencia y sus conocimientos, que los comparta con nuestro público. Muchísimas gracias. Y pues bueno, sería todo. Llegamos a la conclusión del programa. Nos vemos dentro de 15 días con otro tema jurídico. Le agradecemos a la abogada 23 de lo familiar, Blanca Ivonne Ábalos Gómez, por su presencia. Y pues bueno, no dejen de sintonizarnos. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados, y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.